Buen día, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase del área de matemáticas. El día de hoy trataremos el tema de los polígonos convexos y cóncavos. Para iniciar empezamos con los polígonos convexos, quienes tienen dos características muy principales. La primera de ellas es que todos sus ángulos son menores a 180 grados. La segunda es que todos sus diagonales están dentro del polígono. Para iniciar y dar a conocer estas características tenemos tres polígonos regulares. El primero de ellos es un triángulo, el segundo de ellos es un pentágono y el tercero es un cuadrado. Vamos a dar a conocer la primera característica, que es que todos sus ángulos son menores a 180. Recordemos que un ángulo de 180 grados tiene esta forma, ¿verdad? Es un ángulo llano donde su medida es de 180 grados. Observemos entonces que el ángulo de estas figuras mide menos a 180 grados. ¿Listo? Entonces, en este caso, el ángulo de este triángulo mide menos de 180 grados. Como es un polígono regular, es decir, que sus otros ángulos tienen la misma medida. Recuerden que los polígonos regulares son aquellos que tienen la misma medida de sus lados y de sus ángulos. En el pentágono observemos que también sus ángulos son menores a 180 grados. Y nuevamente, como es un polígono regular, todos sus ángulos tienen la medida de sus ángulos de igual forma. Los ángulos de un cuadrado, recordemos que los ángulos que se forman como una L son ángulos rectos, por lo tanto son también menores a 180 grados. Esto es en cuanto a la primera característica que deben tener los polígonos convexos. Veamos la segunda característica. La segunda característica es que todas sus diagonales están dentro del polígono. En esta segunda característica debemos de tener muy en cuenta esta palabra diagonales, que quiere decir que es la línea que une a los vértices de cada polígono, pero ellos no deben de ser consecutivos. ¿Listo? Entonces, empecemos con las diagonales de este pentágono. Podemos trazar una diagonal. Los vértices son los punticos en donde se encuentran la unión de los lados. Entonces vamos a trazar la primera diagonal del pentágono, que sería de ese extremo a este extremo. Otra diagonal sería de esta forma. ¿Listo? Otra diagonal sería así. ¿Listo? Vamos con tres diagonales. La siguiente diagonal podría ser esta. ¿Listo? Y la última podríamos formarla así. ¿Listo? Fíjense en que son las líneas que van de un vértice a otro, pero no pueden ser consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que yo no podría trazar una diagonal de aquí hasta este. ¿Ok? Entonces, esas son las diagonales y démonos cuenta que van dentro del polígono. En este caso, las diagonales formaron una estrella. Miremos las diagonales del cuadrado. Entonces, de este extremo hasta acá y de este otro extremo hacia el otro vértice. ¿Listo? Las diagonales del cuadrado también quedaron sobre el dentro del cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta ha sido la explicación en cuanto a los polígonos convexos. Muchas gracias. Que tengan un buen día.